1. Estoy enferma. Estás enferma. Number 2. Estás cansado. Él está cansado. Number 3. Los niños están felices. Tú estás feliz. Number 4. Anton está resfriado. Estoy resfriado. Number 5. ¿Cómo estás? ¿Cómo está ella? Number 6. ¿Cómo está ella ahora? ¿Cómo está él ahora? Number 7. Nosotras estamos irritados por el calor. Yo estoy irritada por el calor. Number 8. Juan y Rosa están débiles por el calor. Nosotras estamos débiles por el calor. 1. Bebo agua fría. Ella bebe agua fría. Tú debes comer. Yo debo comer. 3. Ramón y León corren todos los días. Pedro corre todos los días. Number 4. Ali vende cesas. Tú vendes casas. Number 5. Creen Dios. Number 6. Ella escribe novelas. Escribo novelas. Number 7. Aprendo rápido. Tú aprendes rápido. Number 8. Recibimos medicamentos del médico. Reciben medicamentos del médico.